Entonces con un repaso y vamos a hacer un Kahoot para hacer ese repaso. Desde luego ya saben que el que tenga, bueno, primero, para tener un extra en el examen parcial en relación con el repaso y es importante tener un buen desempeño en el Kahoot. Entonces necesitan tener más de la mitad de los aciertos para tener un extra en el examen parcial. Y el que gane el Kahoot, pues siempre y cuando tenga más de la mitad de los aciertos, tiene un punto extra en el examen, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a seguir manejando como le hicimos en el examen parcial anterior. Entonces, bueno, pues vamos, si se pueden, por favor, meter a la aplicación del Kahoot para que comencemos, hagamos el repaso y luego vamos a ver el tema de hoy que tiene que ver con organización, ¿no? Y que es el capítulo número 10 del libro de texto que estamos utilizando. Bueno, ahorita ya nada más que salga el pin para que lo puedan. Bueno, según yo faltan 4 personas y esperamos un minutito para arrancar, porfa, porque tenemos un montón de cosas que hacer. Profe, ¿podría poner el código, por favor? Permítanme. Sí, gracias. Listo. Muy bien. ¿Falta alguien? Creo que ya estamos todos, ¿verdad? Bueno, entonces, o bueno, todos los que en este momento están conectados en la sesión, recuerden que o sea, es un repaso. Con esto podemos igual y tener un extra dependiendo del desempeño del Kahoot, pero es una de las actividades en clase. Entonces, como cualquier otra, si no la hacemos, pues les va a bajar un poquito la calificación en este rubro. Entonces, para que pues, estemos como atentos a estas cuestiones. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta.
de este segundo repaso que tenemos. Bueno, Luis debe escoger una agencia de publicidad para diseñar la campaña del nuevo producto. Esta es una decisión. No programada, es no programada porque es una decisión que no hacemos todos los días, sino para ciertos proyectos, para una campaña que no se va a volver a repetir generalmente. Entonces, pues es una decisión no programada, como bien escogieron algunos compañeros. Aranza en primer lugar, Dani en segundo, Carla en tercero, Aranza en cuarto y Alex Polanco en quinto lugar. Segunda pregunta. Supone que el decisor identifica todas las alternativas posibles y va a elegir la más adecuada. El modelo clásico, efectivamente, muy bien contestado. Y bueno, Aranza sigue en primer lugar, Dani en segundo, Carla en tercero, Aranza en cuarto, Sarabi en quinto lugar en este momento. Pregunta 3. Es la respuesta aceptable para resolver problemas y aprovechar oportunidades. Es decisión satisfactoria, muy bien. Esa es la respuesta correcta, como vimos en clase. La mejor que podemos tomar, una aceptable, es una decisión satisfactoria. Carla en primer lugar, Aranza en segundo, Dani en tercero, Sarabi en cuarto y Aranza en quinto lugar. Pregunta número 4. Es el elemento de la planeación más específico de todos los que vimos que representa todos los recursos que se necesitan en un plan. Es un presupuesto, efectivamente, una persona nada más contestó bien. El presupuesto es lo más específico de todo el proceso de planeación. Y bueno, ahí hay que echarle una repasada con más ganas. Dani en primer lugar, Carla en segundo, Aranza en tercero, Sarabi en cuarto y Aranza en quinto lugar. Profe, es que yo ni siquiera le piqué nada y se puso solita. O sea, ni siquiera vi las opciones. Es la técnica que estimula la creatividad solicitando ideas por escrito a personas en lugares remotos. Método Delphi, correcto. Para quienes la contestaron bien, esa es la respuesta correcta. Súper bien. Dani sigue en primer lugar, Carla en segundo, Aranza en tercero, Aranza en cuarto, Rodrigo en quinto lugar. Muy bien. Pregunta número 6. Donald Trump cree que convencerá en 3 semanas a los votantes de que él maneja efectivamente la pandemia. Esto es, ¿qué tipo de sesgo de percepciones?
Ilusión de control, perfectamente bien contestado. La gran mayoría lo identificó muy bien. Dani sigue en primer lugar, Carla en segundo, Aranza en tercero, Aranza en cuarto, Nicole en quinto lugar. Vámonos con la 7. Es el último paso en el proceso de toma de decisiones. Aprender de la retroalimentación una vez que implementamos una alternativa. Esa es la respuesta correcta. Y Dani sigue en primero, Carla en segundo, Aranza en tercero, Aranza en cuarto y Nicole en quinto lugar. Pregunta 8. Es el método que utilizamos para tomar decisiones en base a la experiencia y a reglas prácticas. El método heurístico, efectivamente, es la respuesta correcta. Y Dani sigue en primer lugar, Carla en segundo, Aranza en tercero, Sarabi en cuarto y Nicole en quinto lugar. Pregunta 9. Conjunto de decisiones sobre qué metas perseguir, qué acciones emprender y cómo aprovechar los recursos. Perfectamente bien contestado. De acuerdo a lo que dicen los autores del libro de texto, pues esto es una estrategia. Es la respuesta correcta. Y Carla en primer lugar, Dani en segundo, Aranza en tercero, Sarabi en cuarto y Aranza en quinto lugar. Pregunta 10, ya casi acabamos. Nivel de planeación que aplica en la administración central de un grupo de empresas. Profe, es que en serio ya van dos que ni siquiera me aparecen los colorcitos y nada y me aparece como si yo hubiera contestado. Pero tienes un problema con tu celular o algo así por el estilo. Sí, profe. Bueno, ya sé. Corporativo es de nivel corporativo, es un grupo de empresas, efectivamente, súper bien contestado. Y bueno, entonces, a Carla en primer lugar, Dani en segundo, Aranza en tercero, Aranza en cuarto, Sarabi en quinto lugar. Pregunta número 11. Grupo ADO definió una serie de pasos para cancelar boletos. Este es un tipo de plan. Permanente. Esa es la respuesta correcta. Creo que nadie dio con ella. Cuando hablamos de un procedimiento que vamos a estar repitiendo continuamente, como es el de cancelación de boletos, es un tipo de plan permanente. Bueno, entonces se queda la tabla exactamente igual. Y pregunta número 12. Librerías Gandhi se basa en crear una experiencia a sus clientes con variedad de títulos. Es ejemplo de... De estrategia de diferenciación, correcto. No es de enfoque, porque enfoque sería de un nicho, de un pequeño segmento de mercado, y Gandhi tiene un mercado amplio, varios tipos de libros, no se especializa en un solo tipo de segmento.
Esa sería la diferencia entre las dos de diferenciación. Sería, si es a secas, es amplia, de un mercado grande, o si fuera de solo un tipo de títulos, sería en enfoque porque se estaría especializando en un nicho. Bueno, entonces Carla en primer lugar, Dani en segundo, Aranza en tercero, Sarabi en cuarto y Aranza en quinto lugar. Pregunta 13. Las 4 formas de crear una ventaja competitiva en una empresa son, o lo vimos la clase pasada. Correcto. Enfocarnos en clientes, calidad, eficiencia e innovación. Todo lo que vimos de administración de cadena de valor tiene que ver con esos 4 ejes, ¿no? Que fue lo que vimos en la clase anterior. Muy bien contestado para quienes los contestaron bien. Carla en primer lugar, Aranza en segundo, Dani en tercero, Sarabi en cuarto y Aranza en quinto lugar. Última pregunta. Es la disposición de las instalaciones productivas en una planta con una lógica de ensamble. De punto fijo, efectivamente, esa es la respuesta correcta. Y pues terminamos el repaso. Y en tercer lugar está Sarabi, que tiene un extra en el examen. Dani en segundo, también tiene un extra en el examen. Y quien ganó el punto del segundo parcial es Carla. Muchas felicidades a las 3. Y bueno, también Aranza y ya se me fue quien quedó en quinto lugar. Y todos los que tengan al menos 8 aciertos, de 8 aciertos para arriba, pues tienen un extra en el examen parcial, es decir, más de la mitad de los puntos, y el que no, pues bueno, su participación desde luego en el Kahoot, que es una de las actividades que tenemos que hacer. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar entonces con la clase. En cuestión de que de repente nos falle el equipo, etcétera, pues nada más hay que checar un poquito, de repente pasa esto. Digo, no les afectaría desde luego en bajar la calificación, porque están participando, pero pues ahí es como un poco difícil manejar estas cosas, qué mala onda. Bueno, vamos a ver la función de organización, que es nuestro último tema para el primer parcial. Esta es una función bien importante y hay algunas cosas clave que vamos a tratar de aterrizar muy sencillas. Seguramente hay otras materias en donde esta parte la vamos a profundizar un poquito más, depende de la licenciatura que estén estudiando, más adelante en otros semestres, pero ahorita, digamos, para enterarnos un poquito de cuáles son los elementos básicos de la función de organización dentro del proceso administrativo. Y vamos a aplicar algunos conceptos clave de manera muy sencilla en un pequeño caso, mini caso, que van a ser en equipos y que sería nuestra última actividad para efectos de, digamos, este segundo parcial, ¿no? Más su segundo entregable, que ya vi que algunos lo empezaron a subir del proyecto final, ya van bien avanzados, entonces la verdad es que el proyecto final pues ya no se les va a hacer tan complicado. Y bueno, pues el examen, que es todos estos elementos que les acabo de decir, va a integrar nuestra calificación parcial. Bueno, entonces vamos a platicar un poquito acerca de organización. Ya vimos todas las cuestiones de planeación, todo lo que implica pensar en el futuro. La función de planeación tiene que ver con pensar en metas, escoger metas y hacer un plan. Si hablamos de estrategia, acuérdense que hablamos también de un plan de largo plazo, pensando en esa perspectiva.
vamos integrando todos los elementos que ya vimos, los definimos. Es una función un poquito más conceptual, es imaginarnos el futuro y empezar a preparar una serie de herramientas para tomar decisiones y para mejorar la posición de la empresa, manejar nuestra cadena de valor, crear una ventaja competitiva, todo lo que hemos visto, digamos, en los capítulos anteriores y que era parte del proceso de planeación. Ahora, ya que tenemos eso claro, necesitamos trabajar en una estructura. Bueno, en varias cosas. Primero, como nos lo plantean los autores del libro, en un proceso de arquitectura organizacional. Ahora vamos a crear una serie de equipos de trabajo, toda la organización, toda la empresa, pensando en cómo tiene que funcionar para que se pueda ejecutar el día a día de los planes que visualizamos en la función anterior, ¿no? Y cuando decimos arquitectura organizacional, que es una cuestión un poquito más compleja, no solo es diseñar un departamento o crear puestos, que tiene que ver con la función de organización, sino también el pensar en una cultura, es decir, en un chip que debe tener la gente, en un programa mental que debe tener la gente para operar basado en cosas que sean importantes para todos, en valores específicos, en reglas de cómo nos vamos a comunicar, en sistemas de control, en cómo vamos a atraer gente y la gente que cuadre con esa cultura que queremos, ¿no? Por ejemplo, hay empresas como puede ser Alsea, en general, Starbucks en particular. Bueno, Starbucks es una empresa distinta en realidad a Alsea, y Alsea compró la franquicia maestra para México, ¿no? Pero, digamos, son empresas en donde no cualquier persona va a empatar, no cualquier perfil cuadra con lo que hace la empresa, ¿no? Entonces, pues hay que buscar, de acuerdo a su cultura, pues gente que le guste tratar con gente, gente que le guste la experiencia, gente que le guste platicar, ¿no? Por ponerles ahorita algunos ejemplos muy generales. Entonces, también, ¿cómo va a funcionar la administración de recursos humanos? ¿A quién vamos a traer? ¿Cómo los vamos a desarrollar? ¿Cómo les vamos a pagar? Entonces, todos estos elementos les llamamos arquitectura organizacional. No solo es crear un puesto o un área o un departamento, sino todos los sistemas para comunicarnos entre todos, cómo vamos a tomar decisiones de acuerdo al puesto en el que estás, cómo vamos a manejar a la gente y que todo esto determine el nivel en el que vamos a lograr resultados, a manejar nuestros recursos de manera efectiva para lograr metas. Entonces, una función está conectada con la otra. La planeación está conectada con la organización, porque lo que vamos a crear dentro de una empresa del lado de la arquitectura organizacional, pues tiene que ver con el plan, ¿no? Si necesitamos vender más, pues a lo mejor necesitamos crear un departamento de ventas, o a lo mejor también necesitamos un área, o al menos un puesto que se dedique, depende del tamaño de la organización, a servicio al cliente, etcétera. Todo depende de la estrategia y del plan, cuál es el tipo de arquitectura organizacional en la que necesitamos trabajar, cómo vamos a crear distintas áreas, puestos, departamentos, agrupar tareas, etcétera, etcétera. Entonces eso nos lleva a tres conceptos clave que maneja nuestros autores, y que son la estructura de la organización, el diseño de la organización y algo de lo que ya habíamos platicado, pero que también le pega a la arquitectura organizacional, que es la reingeniería de procesos. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué cosa dicen los autores que es la estructura de una organización? Lo pueden leer si gustan. Es el capítulo número 10. Ahí es donde estamos. Yo solo leo, profe. Dice, sistema formal de tareas, puestos y relaciones entre ellos que coordina y motiva a los empleados a trabajar en conjunto para alcanzar las metas organizacionales. Súper bien. Muchísimas gracias. Entonces, básicamente todo el sistema que tiene que ver con tareas, es decir, vamos a crear un puesto, ok, necesitamos un auxiliar de contabilidad, perfecto. Ahí está el puesto. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Cuáles son las tareas específicas, las actividades que va a tener? ¿Para qué las va a hacer? ¿Cómo esas tareas van a contribuir al logro de los objetivos? ¿Cómo vamos a controlar y a coordinar? ¿Con quién se tiene que coordinar? ¿Con qué otro puesto? Todo ese sistema, digamos, de puestos, tareas, interrelaciones, pensando en lograr objetivos, a eso le llamamos estructura.
cada empresa tiene una estructura chiquita, mediana, muy compleja, muy sencilla, pero tiene una estructura que implica esta serie de tareas y esta coordinación entre distintas personas que van a ocupar un puesto, que ese puesto se crea porque necesita realizar o desempeñar ciertas actividades que le van a pegar o que van a tener un impacto en la organización. Ahora, también los autores nos hablan de diseño. ¿Qué cosa es el diseño organizacional? ¿Alguien si me puede ayudar, por favor? Yo. Por favor. Dice, proceso mediante el cual los gerentes toman decisiones específicas de organización que producen una determinada estructura organizacional. Súper. Muchísimas gracias. Entonces, el proceso en el que vamos a definir qué puestos vamos a crear, de dónde va a surgir, digamos, toda esta serie de puestos, actividades, es a lo que le llamamos el diseño organizacional. Y todas las empresas de repente, de alguna manera, constantemente están diseñando la organización en base a las necesidades, en base a los planes. Y a veces creamos un nuevo puesto, a veces un nuevo departamento. Como vamos a ver también, de repente desaparecemos un puesto porque descubrimos que ya no hace falta, o las tareas de un puesto ahora van para otro. Son decisiones, ¿cómo puede funcionar mejor la empresa en relación con las tareas, con lo que hace cada área o cada posición? Ese proceso de definirlo, decidirlo, hacer cambios, es a lo que le llamamos diseño organizacional. Y bueno, cuando hablamos de reingeniería, ¿se acuerdan que eso lo platicamos la clase pasada? Pues tiene un impacto la reingeniería en, si vamos a hacer un rediseño radical y vamos a decir, a ver, el proceso ahora va a funcionar de manera diferente, eso va a tener un impacto en cambiar puestos, en desaparecer puestos, en crear puestos nuevos que no existían porque ahora los necesitamos, etcétera, etcétera. Y eso es un proceso que todo el tiempo está pasando en la organización. ¿Cuáles son los factores que también dicen nuestros autores, que es otro punto importante de este proceso de organización, que tienen un impacto clave en la estructura y que hay que estar revisando todo el tiempo? Bueno, en primer lugar, la tecnología. Hablamos un poquito de cuestiones de tecnología y de también cómo le impactan o le pegan a la cadena de valor en la clase pasada. Y la tecnología va a repercutir en el diseño de la estructura, ¿no? Sin duda alguna. Por ejemplo, cuando empresas como Sabritas, Gamesa, Bimbo, todas las que venden este tipo de productos, pues de repente están enfrentando este rollo del etiquetado, ¿no? Y de productos, los hexágonos que ahora nos hacen comprar o no comprar algún producto en específico, pues bueno, probablemente necesiten cambiar fórmulas de sus productos, de sus artículos, rediseñar algunos que sí pasen el etiquetado, y a lo mejor eso implica que ciertos departamentos que antes hacían algo, pues ahora tengan que hacer más cosas, ¿no? Y entonces un mismo puesto a lo mejor tenga que agregar actividades clave o crear un nuevo puesto que se dedique a hacer el rediseño de las fórmulas, la revisión de si pasa o no pasa el etiquetado de los productos. Entonces, la tecnología de repente que implica a lo mejor estar utilizando nuevo equipo, nuevas máquinas que nos permitan, por ejemplo, hacer este tipo de análisis, pues implica cambiar actividades y también a lo mejor hasta cambiar un puesto, ¿no? En su momento, por ejemplo, cuando a mí me tocó en Gamesa, que trabajé en Gamesa hace muchos años, creo que ya les había yo platicado, cuando se hizo el cambio de tecnología, precisamente, y los vendedores del canal de detalle, que son los que le venden a las tienditas el producto, en lugar de usar la notita para entregarle la venta del producto de la galleta, empezó a usar estas máquinas handheld, versión año 2000, hace muchísimos años. Seguro ahorita ya hay otros equipos, pero siguen usando tecnología en lugar de libretita. Pues eso modificó lo que tenía que hacer el puesto del vendedor, creó nuevos puestos en los centros de distribución para poder controlar, digamos, todas las terminales, revisar todos los equipos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología tiene un impacto en el diseño de la estructura. La estrategia tiene un impacto en el diseño de la estructura, como decíamos, ¿no? Si ahora la estrategia implica crear experiencia y nunca hemos tenido nadie que se encargue de ello, pues a lo mejor necesitamos crear un nuevo puesto que
se dedique a crear ambiente en nuestro restaurante o en nuestra tienda o en nuestro negocio, o alguien que sea un experto para preparar o para desarrollar y capacitar a la gente para que pueda crear esa experiencia. Entonces, la estrategia tiene un impacto en el diseño de la estructura o de la organización, ¿no? El tipo de gente que trabaja con nosotros, cuál es nuestro recurso humano y las características de las personas que necesitamos contratar, pues van a influir en cómo tiene que ser la estructura o el diseño de la organización y también el entorno, ¿no? Por ejemplo, hay entornos, ambientes, que ya hablamos de un capítulo de entorno en la parte anterior de nuestro curso, en donde hay empresas que su entorno es muy dinámico, muy cambiante, muy rápido, y entonces eso nos va a obligar, como ahorita lo vamos a platicar, a que la estructura sea más flexible, se adapte a ese entorno cambiante y el diseño de nuestros puestos y departamentos pues tenga que ser de un tipo que aguante ese entorno, ¿no? Hay empresas que tienen un entorno más lento, menos pausado, en donde, por ejemplo, el cliente a lo mejor no te pide tantos cambios de producto, no se aburre tan rápido del producto, etcétera. Quizá ahí eso impacte a tener otro tipo de estructura en donde podamos enfocarnos más en controlar las operaciones que en adaptarte a las respuestas rápidas del entorno, ¿no? ¿Qué tan rápido va? ¿Qué tanto cambia? ¿Qué tantas presiones hay? ¿Qué tantos competidores nuevos hay? Eso va a determinar sin duda cómo vamos a ir adaptando y cómo va a ir evolucionando el diseño o la estructura del negocio, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos bien. No sé si tengan alguna duda, comentario, hasta acá. No, profe. ¿Les hace sentido lo que estamos viendo? Sí. Gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora digo, porque ustedes de repente van a trabajar un día en una empresa, me imagino, o van a crear su propia empresa, o ya tienen una empresa que van a heredar, dependiendo del caso, y entonces, pues esta es una parte importante que como gerentes, como emprendedores, como líderes, pues vamos a tener que manejar en algún momento de la vida. Bueno, ahora, entonces, necesitamos pensar que la gente tiene que hacer tareas, tiene que hacer actividades concretas dentro de la organización. Y esas tareas las vamos a agrupar en puestos. Un puesto, una posición es, digamos, una serie de actividades que una persona tiene que ejecutar de manera ordenada o coordinada para lograr un resultado específico dentro de la organización, ¿no? Entonces, hay ciertas actividades que tienen que ver con distribuir la galleta pensando en Gamesa, entregar el producto, revisar el producto que tengo en mi camioneta, buscar nuevos clientes, convencerlo de darle más producto en su tiendita, el exhibir el producto. Hay una serie de tareas que tienen un resultado, por supuesto, porque esto le va a permitir a la empresa vender más cada semana, con lo que hace cada uno de los vendedores. Y entonces pensar en qué va a hacer, cómo lo va a hacer, para qué lo va a hacer, cuál es el impacto que tiene, implica el diseño del puesto, ¿no? Pensar, analizar y tomar decisiones para diseñar distintos puestos. Y dependiendo de la situación de la empresa y de los cambios que nos van a pedir, y por ejemplo, ahorita en la pandemia en las empresas hemos tenido que ver un montón de decisiones de diseño de puestos y de diseño de la estructura en general. Por ejemplo, de repente hay posiciones que se simplificaron. ¿Qué significa simplificar un puesto? ¿Alguien lo ubica o alguien lo puede checar en el libro? Pero si decimos, ahora este puesto lo vamos a simplificar, ¿qué significa eso? Yo, profe. Por favor. En el libro dice que es un proceso que consiste en reducir la cantidad de tareas que desempeña cada trabajador. Claro, súper. Entonces, de repente hay empresas en donde hacen un análisis y dices, híjole, esta persona hace 50,000 cosas, ¿no? Por ejemplo, pensemos, a lo mejor alguien que tiene que vender, tiene que buscar clientes nuevos, hacer 50,000 reportes, también se mete en funciones de compras de materia prima y aparte en sus ratos libres hace el aseo, ¿no? Entonces, de repente analizamos y decimos, a ver, ¿para qué queremos este puesto en realidad? ¿Cuál es el impacto que necesitamos que tenga en el negocio? No, pues la razón de ser de este puesto es que venda. A ver, entonces quítale el aseo
quítale los reportes y a lo mejor déjale nada más un pedacito de la compra y que se enfoque en buscar clientes nuevos y en convencerlos de tener más de nuestro producto. Y ese es un proceso de simplificación del puesto, es decir, vamos a quitarle actividades para que se concentre en lo clave, porque a lo mejor tiene tantas cosas que hacer que no hace ninguna, ¿no? Y no tiene un enfoque concreto y por lo tanto una aportación efectiva para la organización. Pero de repente hay empresas en donde hay una ampliación del puesto. ¿Qué sería una ampliación de puesto? Es lo contrario, es aumentar la cantidad de tareas que debe de hacer el trabajador. Claro, perfecto. Sí, por supuesto, porque de repente vemos de, oye, pues lo contratamos que dizque para subgerente de recursos humanos y la verdad, pues está sentadito, ese es el nombre del puesto a lo mejor. Y si revisamos las actividades que hace, pues nada más se dedica a dar altas y bajas de seguro social y pues no tenemos más que 3 o 4 al mes, o sea, no hace nada. Entonces, bueno, si tenemos ese puesto y es importante tenerlo en la organización, ¿qué más lo ponemos a hacer? Que nos hace falta que haga para que tenga un impacto en la organización. Entonces, a lo mejor salen 50,000 cosas más, que se ponga a reclutar, que diseñe programas de capacitación y de capacitación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí implica una ampliación del puesto. Igual y el que ocupa hoy el puesto, ya haciendo la ampliación, no da el ancho, ¿eh? Igual y sí, esa es otra historia. Porque, pero primero es definir ese puesto para qué lo queremos, qué tendría que hacer. El ocupante cuadra con esa descripción, tiene las características que necesitamos para que realmente la haga. Si la respuesta es sí, pues ya la libro, y si la respuesta es no, pues probablemente lo tengamos que reemplazar, ¿no? Pero, digamos, a nivel de diseñar el puesto y ver que necesitamos ampliarlo, pues va en función con lo que necesite el negocio. Y también hay algo que a la hora de diseñar puestos es importante considerar, que es el enriquecimiento del puesto. ¿Cuál sería una diferencia entre ampliar un puesto y enriquecer un puesto? Porque no es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? Que uno son las actividades y otro es el grado de importancia. Ajá, ok, una son las actividades. Uno, te doy más chamba. Cuando digo enriquecer el puesto es, y te voy a dar actividades que tienen más valor en el negocio. Además, también hay un elemento importante en el enriquecimiento de puesto. Digamos, tiene más significado lo que haces, tiene más chance de que a la gente le guste esa nueva parte del puesto, le llene, porque además va a implicar que tome más decisiones sobre su puesto. Eso tiene que ver con enriquecer un puesto. Entonces, bueno, antes ponía sellitos, ¿no? En una solicitud y eso lo hacías todo el bendito día, recopilabas firmas, etcétera. Ahora vas a seguir haciendo lo mismo, pero ahora tú nos vas a dar una opinión y vas a filtrar quién pasa y quién no pasa en la solicitud haciendo este análisis, ¿no? Entonces, bueno, eso ya implica que tiene un mayor impacto, que tiene una mayor importancia y además te voy a dar, porque lo necesita la empresa y la organización, una tarea que implica tomar una decisión y ser autónomo en un pedacito de lo que haces, ¿no? Claro, para enriquecer el puesto y lograr eso implica preparar a la gente, ¿verdad? Porque si le soltamos una responsabilidad, una decisión para lo que no está preparada, pues nada más lo vamos a tronar y le vamos a dar en la torre absolutamente a todo lo que hacemos en la empresa. Pero esto consiste en definir o identificar qué es enriquecer un puesto. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Parece que sí. Muy bien, gracias. Ahora, rápidamente, les voy a explicar o vamos a revisar, probablemente es algo que ya vieron en la prepa, quienes ya tomaron algún curso de administración en la prepa, pero para tenerlo en perspectiva y que no se nos olvide. Cuando nosotros creamos un departamento, creamos puestos y los agrupamos en un área, en un departamento. Por ejemplo, vemos que todas las posiciones o todos los puestos que tienen que ver con la misma función, que tienen que ver con el mismo tipo de área porque hacen lo mismo, tienen el mismo tipo de experiencia y el mismo nivel de especialización, ahí creamos un departamento, ¿no? Y
cuando estructuramos departamentos por un tipo de especialización, ese tipo de estructura, en donde creamos áreas o puestos que están agrupados por especialización, le llamamos estructura funcional. Ese es un tipo de estructura. ¿Y cómo vemos o cómo podemos revisar cómo está definida la estructura de una organización? La expresión gráfica es un organigrama, como seguramente todos ustedes ya ubican y lo han visto en algún momento de su vida. Este es un organigrama muy grandote, por ejemplo, ¿no? De hecho, a este me voy a regresar ahorita en un ratito, pero básicamente este organigrama, ¿qué es lo que me dice? Así en términos muy generales. Hasta arriba, pues está la cabeza. Y luego, cada uno de los integrantes de la organización va a aparecer. Un organigrama en general no tiene nombres. Solamente el organigrama, o no necesariamente tiene nombres. Digo, en algunas empresas sí le ponemos nombre al que hoy está ocupando el puesto, como aquí aparece el señor Alex Smith, que es el presidente y director general. Pero aquí lo que queremos ver es la estructura, es decir, cuáles son las posiciones y cuáles son las áreas y qué puestos hay dentro de cada área para entender cómo debería funcionar esa estructura, ¿no? Entonces, visualmente, lo que nos permite ubicar esto es el organigrama. Y hay un criterio para definir una organización, para definir una estructura, que sería el criterio funcional. Cuando decimos que estamos departamentalizando o creando áreas o departamentos con un criterio funcional, es porque los vamos a integrar por especialidades, ¿no? Por ejemplo, finanzas y administración, pues es una especialidad. Y hay personas que hacen el mismo tipo de cosas, que tienen ese mismo tipo, de especialidades, ¿no? Entonces aquí tenemos finanzas o tenemos el área comercial o ventas, y entonces aquí tenemos una serie de puestos que le van a reportar. Por ejemplo, aquí tenemos un presidente de toda la empresa, el CEO, y luego aquí tenemos al vicepresidente de finanzas y administración. Esta es la cabeza de esta área. Y esta área se divide en, por ejemplo, abajo de él tenemos otros puestos que son a nivel también vicepresidentes y un director, abajo de este vicepresidente ejecutivo. Entonces, hay alguien que se encarga de impuestos dentro de finanzas, alguien que se encarga de tesorería y que maneja toda la lana, alguien que va a manejar la Contraloría, los servicios de información, y alguien que a nivel un poquito más abajo que los vicepresidentes, porque es director, va a encabezar un área de planeación corporativa. Más o menos hacen el mismo tipo de cosas, están dentro del mismo tipo de especialidad, pudiéramos decirlo, entonces este es un criterio funcional. Y abajo de cada señor, de cada uno de estos puestos, o señora, pues va a haber otros puestos, otras actividades, y así podemos checar la estructura, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el área comercial, pues hay un vicepresidente ejecutivo comercial, y aquí hay uno divisional comercial, hay un vicepresidente de planeación de ventas, hay un director de soporte comercial, hay un gerente senior de calidad de mercancías. Entonces, por el tipo de actividades que hacen, ahorita no voy a meter a todo el organigrama, recursos humanos es otra función, y entonces lo que podemos encontrar dentro de recursos humanos por tipo de actividad que está dentro de la misma especialidad. Cuando creamos un área de esta manera, le llamamos una estructura funcional. Y lo podemos ver en este organigrama plasmado o ejemplificado. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ahora, como seguramente ya vieron, si vemos aquí, gráficamente hay dos tipos de expresar gráficamente el organigrama en este que estamos viendo, que sería un horizontal. Este nivel, los que le reportan a Alex Smith, está expresado de forma horizontal. Horizontalmente podemos ver que todos estos tienen una línea que va hacia quien es su jefe directo. Estas líneas no están definidas o pintadas nomás porque esa fue la mejor forma en que cupiera todo en una gráfica, ¿no? Las líneas son importantes para entender quién le reporta a quién y ver las relaciones de autoridad-responsabilidad dentro de la estructura. Entonces, si seguimos el caminito de la línea, pues quiere decir que todos estos son pares, entre ellos no hay una relación de subordinación, pero todos ellos están en el mismo nivel. Y hacia arriba, todos ellos le reportan a una persona, que en este caso es el presidente y director general.
Y visualmente, este primer nivel es horizontal, pero los demás, yo me imagino que para que cupiera gráficamente, están expresados vertical. Es decir, si vemos este de impuestos, este de tesorería, están en el mismo nivel, nomás que están acomodados verticalmente. No es que el de impuestos sea el jefe de tesorería, ni el de tesorería el de contraloría. Aquí ya no sigue esa lógica. ¿Qué nos lo va a decir? Pues las líneas, porque las líneas todas igual parten hacia, todas, hacia el jefe. Aquí está expresado o acomodado de manera vertical, pero si aquí tuviera el de impuestos una línea hacia abajo, ahí sí, nos diría que, y entonces esta línea chiquitita no debería de aparecer. Si seguimos las ideas de Fayol de hace 100 años, pues solamente debería tener un jefe, un puesto debe tener o reportarle un jefe. Entonces, si hubiera líneas hacia abajo, sí sería indicaría una subordinación, pero todas parten hacia el mismo jefe, entonces todo esto es un nivel, nada más que está acomodado visualmente de manera vertical. Hay que tener ahí cuidado con cómo vemos y también cómo representamos los organigramas. Se los digo porque van a hacer un pequeño ejercicio para crear un organigrama y entonces para acomodarlo como Dios manda. Pueden hacerlo como está este está bien diseñado, en el sentido de que tiene un nivel, lo puso horizontal, los demás para que cupieran los puso verticales, pero las líneas nos dicen a quién le reporta cada posición y dónde está el nivel de relación, de coordinación, de subordinación, de autoridad, responsabilidad. ¿Hasta aquí vamos bien? Tengo una pregunta. ¿Sí? Es que en mi libro, por ejemplo, aparece, o sea, de que estructura funcional de Peer 1 Imports, y me aparece, pero como, o sea, me aparece como presidente y CEO, y ya me aparecen como 7, no, como 8 puestos. Sí. Ya, o sea, es lo único que me aparece, solo me aparece como el Ah, bueno, sí, porque esa es la versión nueva del libro, pero digamos, lo tomé porque está más completo, o sea, tiene más puestos para poderles explicar varias cosas, y lo que tenemos en la última versión es un poquito más reducido. El que aparezca de esta empresa, la verdad es irrelevante, porque solo es un ejemplo para mostrarles cómo se diseña la estructura, o cómo es un ejemplo de una estructura funcional. Entonces, no se estresen tanto por eso. Pero tomé porque está más grande, porque tiene más puestos y entonces me permite explicarles un poquito más de cosas. Pero aquí lo importante es que capten la idea del tipo de estructura. Cuando la estructura es por áreas que hacen más o menos el mismo tipo de especialidad, como puede ser finanzas, ventas, recursos humanos, etcétera, estamos hablando de un tipo de estructura funcional, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que tenemos que captar específicamente. Al que tú te refieres, por ejemplo, que es el que está en la página 316, pues nos muestra nada más el primer nivel, ¿no? Digamos que sería esta partecilla, pero ese primer nivel está acomodado por funciones, porque tenemos un responsable financiero, un responsable comercial, un responsable de planeación, de talento, que sería la parte de recursos humanos, de sistemas. Entonces, cada cabeza hacia abajo hay una estructura también, porque solitos no lo van a hacer, pero la lógica que nos representa ese organigrama, ese tipo de estructura es funcional, ¿no? Porque es por tipo de especialidad, pudiéramos decir. No sé si con eso quedó claro. Sí, profe, gracias. Perfecto. Ahora, hay otro tipo de departamentalización que quizá tiene una lógica más para empresas más grandes y de nivel corporativo, como Alsea, ¿se acuerdan? Que ya lo habíamos también platicado en otras clases, que sería una departamentalización, un tipo de estructura divisional. Es decir, cuando de repente tenemos varias empresas o varios grupos de empresas que vamos a tener que agrupar, o una empresa muy grande que está distribuida en distintas partes, y que es muy complicado manejar, digamos, solamente con un criterio funcional. O sea, por ejemplo, pensemos, Alsea, y que Alsea de repente tiene en su corporativo en la Ciudad de México recursos humanos, y recursos humanos va a haber recursos humanos de Starbucks, Vips y El Portón, P.F. Chang, de las 50,000 marcas que manejan en todo el país. Pues a ese de recursos humanos,
¿qué es lo que va a terminar pasando? Pues que no va a controlar nada, ¿no? Entonces hay que crear una estructura para una empresa tan grande y que tiene varias unidades de negocio, más bien con una lógica divisional. Si vamos a dividirlo en partes que podamos manejar, y aquí hay 3 criterios divisionales. Puede ser por producto. Por ejemplo, Alsea tiene ese tipo de estructura, que sería, hay un CEO de Alsea, y entonces probablemente va a haber un director que maneje todo lo que es Starbucks, todo lo que es P.F. Chang, uno que maneje todo lo que es ¿cómo se llama? Otra marca ahorita se me fue, Italianis, etcétera, todas las marcas por marca o por tipo de empresa, o puede ser en una empresa que tiene distintas divisiones y cada división tiene un producto diferente, como puede ser, por ejemplo, General Electric, que tiene un tipo de producto que es división lavadoras y secadoras, otra que son todos los productos de iluminación, otra que son todos los productos de televisores. G de repente se metió a cuestiones relacionadas con financiamiento, entonces había una división de G Capital. Entonces, por tipo de producto tenemos una división con un director o incluso un presidente, y a lo mejor cada división tiene sus funciones, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un Alsea, Starbucks, y Starbucks tiene finanzas, recursos humanos, ventas, servicio al cliente, Y Italianis también tiene sus funciones, entonces ahí, de hecho, combinamos por producto o por marca, pudiera ser, y también por funcional, ¿no? Ahí estamos mezclando 2 criterios, porque a lo mejor ese es el tipo de estructura que nos conviene tener en la empresa. O puede ser más bien una lógica regional, es decir, una empresa muy grande, a lo mejor no necesariamente que tenga varios tipos de negocio o unidades de negocio. Una empresa muy grande como puede ser Coca-Cola, por ejemplo, y Coca-Cola, para manejar todo el negocio a nivel global, pues tiene, digamos, un director de todo lo que es Europa, ¿no? Y un director de Coca-Cola para América del Norte, que ellos en su mapa, pues es Estados Unidos y Canadá. Y todo para lo que es Centroamérica, que a lo mejor implica México y lo que nosotros entendemos por Centroamérica. Y otro director de Coca-Cola para lo que es el resto de América Latina, Sudamérica, ¿no? Y otro para Asia, etcétera. Entonces ahí tenemos una estructura regional. O, por ejemplo, es muy común, sobre todo en el área de ventas o en áreas operativas de una empresa muy grande, que dividamos directores por regiones, y entonces tenemos, por ejemplo, en un banco, el director de la región norte, del centro, del noreste y noroeste. Dividimos el norte en 2 pedazos, incluso cuando son muy grandes las regiones, y cada región tiene también su división por funciones, puede ser, ¿no? Ahí se pueden combinar los criterios para departamentalizar, dependiendo de las necesidades del negocio, del tipo de negocio, cómo es que nos podemos acomodar mejor para que la estructura funcione bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario con estos criterios de departamento? Profe, en la divisional entonces es una empresa, pero que se divide en varios segmentos. La divisional es una empresa que se puede dividir en varios segmentos para controlarlos mejor. Ok. La de por producto generalmente es un grupo de empresas, a lo mejor tiene un poquito más una lógica corporativa, como vimos con Alsea o con General Electric, o con Nestlé, que es una empresa muy grande que tiene varios tipos de producto, e incluso varias empresas, porque dentro de Nestlé está Nescafé, por ejemplo. Entonces, cada división, lo que son fórmulas, lo que son cereales, lo que es café, tiene un director, y abajo de ese director, o bueno, de esa empresa, por decirlo de alguna manera, o de esa división, tenemos a lo mejor funciones. Esa sería la lógica por producto. Ya entendí. Gracias. ¿No? ¿De qué? Muy bien. Y puede ser también por mercado, ¿eh? También esa es otra forma de departamentalizar. Por ejemplo, esta lógica de por mercado, cuando decimos mercado es tipo de clientes. Gamesa, Sabritas, lo que es PepsiCo, cuando yo trabajaba en Gamesa, me acuerdo perfecto,
no había un área de ventas, sino había varias áreas de ventas por tipo de cliente. Entonces, por ejemplo, había un departamento, un área muy, muy grande, porque había mucha gente trabajando ahí a nivel nacional, que era ventas al detalle. Ventas al detalle es un canal de distribución que se enfoca en un tipo de cliente, ¿no? Y entonces, ese tipo de cliente, y había un vicepresidente de ventas al detalle como cabeza, y ahí había una estructura, ¿no? Entonces, ventas al detalle es toda la división que maneja a los repartidores, digamos, que le venden, pero no son repartidores porque no más reparten, sino que tienen que hacer labor de venta en tienditas. Todo lo que es tienditas, eso es detalle, ¿no? Había otro vicepresidente, otra vicepresidencia, otra parte del negocio de ventas al comercio le llamaban, o ventas trade, luego le llamaban también, pero en general son, ese pedazo del negocio veía mayoristas y supermercados, son otros clientes. Y era otra división, era otro vicepresidente con una responsabilidad, con otro tipo de clientes que no son las tienditas. Había otro vicepresidente de ventas institucionales. Ese le vendía a gobierno y empresas como muy grandes, como por ejemplo las aerolíneas, que de repente las aerolíneas compran todavía galletas de Gamesa, pero que se tienen que producir con un tamaño muy específico y con el logo de Aeroméxico o de Volaris, dependiendo de quién sea tu cliente, ¿no? Entonces ese es otro tipo de clientes. Y ahí puede haber una división por mercado o por tipo de empresa a la que le vendemos nuestro producto. Y también puede ser que esa la dividamos, por ejemplo, en Gamesa teníamos un vicepresidente de ventas al detalle y tenían directores de zona. Ahí había dos criterios, uno por mercado y otro geográfico, ¿no? Entonces arriba teníamos un vicepresidente de ventas al detalle, que era el de las tienditas, y había directores del norte, centro, Valle de México, sur, sureste, ¿no? Y esa era la lógica en la que estaba dividida y departamentalizada esa parte de la empresa. Pero son tipos de estructura que le llamamos, bueno, Garrett y Jones le llaman divisional, pero está estructurada, puede ser por producto, por región o por tipo de clientes o mercado. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, de repente se nos complica un poco. Estas son muy fáciles, cuadran con el cerebro, la cabeza, como lo visualizaban hace 100 años la estructura organizacional, Fayol y Taylor y todos esos. Aquí ya se nos volvían locos con este tipo de estructura. Ahí sí, nada que ver con el principios del siglo XX, pero es el tipo de estructura que hoy tenemos cada vez más y en empresas muy complejas. Y no es fácil de manejar. De hecho, esta estructura, la matricial, rompe uno de los 14 puntos de Fayol de un jefe, un puesto, una persona, le reporta a un jefe. Eso se acabó en una estructura matricial. La estructura matricial, ¿a qué le llamamos matricial? De hecho, cuando yo entré a trabajar en Gamesa y me decían, pues mira, linealmente tu jefe es el de capacitación, pero matricialmente tus jefes son y yo dije, a ver, ¿qué es eso, no? ¿Cómo que matricialmente? Bueno, en una estructura matricial es en donde, digamos, formalmente estás dentro de un departamento, por ejemplo, como puede ser recursos humanos, que aquí no figura en este ejemplo, pero que de alguna manera en tu chamba le vas a dar servicio a otra área. Por ejemplo, en mi caso, era que funcionalmente yo estaba en recursos humanos porque mi puesto era dentro del área de capacitación, en esos ayeres de hace muchos años. Pero yo vivía dentro de ventas, ¿no? Mi función era, sí, dar capacitación, pero dentro de ventas, lo que yo hiciera, diseñara, manejara, tenía que ver en la lógica de ventas. Y entonces, pues unas cosas le tenía yo que reportar al de recursos humanos, al de capacitación en particular, y otras cosas al de ventas. Además, que mi jefe directo, bueno, mi jefe funcional, estaba muy lejos porque estaba en Monterrey y yo vivía en Puebla, ¿no? Pero matricialmente hablando, de hecho, el que tenía yo enfrente y era bastante intenso, era el director de ventas de la zona sur del país, ¿no? Entonces, pues yo le tenía que hacer caso a los dos en el pedazo que me tocara, porque había programas institucionales de capacitación que eran para todo mundo, pero también había necesidades específicas de ventas que tenía yo que tratar de ver cómo las ajustaba,
de acuerdo a lo que me transmitía el director de ventas, ¿no? Entonces, ahí hay una estructura matricial. No cualquier empresa tiene una lógica matricial. Por ejemplo, yo les diría que hay tipos de industria como muy centralizadas, como donde los puestos están muy definidos, en donde pues sí todavía funciona muy con la lógica de Fayol, de un solo jefe by, ¿no? Para organizarnos. Pero aquí, por ejemplo, en una estructura matricial podemos agrupar gente por puesto, pero también por producto. Por puesto, pero también por región y por función. Combinamos entre dos departamentos de acuerdo a tipos de necesidades. El ejemplo que nos dan Garrett y Jones de una estructura matricial lo plantean, también es muy fácil verlo así, por equipos de producto. Por ejemplo, puede ser que yo trabajo en la planta de Volkswagen de Puebla, pero de repente, y le reporto a mi jefe, ¿no? Que a lo mejor es el gerente de diseño de productos de Volkswagen de Puebla. Ese es mi jefe directo, uno de mis jefes. Pero a lo mejor también en Alemania crearon un equipo de producto de la Tiguan, ¿no? Y hay gente de diseño de productos de 10 plantas. A lo mejor no de todas, pero de 10 plantas. Y al gerente del equipo de producto de la Tiguan, que está en Alemania, en Wolfsburg, él hace ciertas cosas sobre ese producto en específico y necesita el punto de vista de la planta de Puebla y de otras 9, 10, 8, etcétera, por ponerles un ejemplo. Yo ni conozco bien la estructura de Volkswagen. Entonces, yo le tengo que reportar a ese gerente del equipo de la Tiguan en Wolfsburg ciertas cosas, yo aquí sentadito en Puebla, y la chamba del día a día a mi jefe, que es el gerente de diseño de productos de Puebla, suponiendo que eso exista, ¿no? Entonces, ahí hay una estructura matricial. Plantearla, representarla tiene su chiste, ¿verdad? Pero sería un organigrama o un tipo de tabla más bien, en donde podamos ver empleados que tienen dos jefes, porque funcionalmente le reportan para el día a día en algunas cosas a un jefe, pero en un equipo de diseño de producto o de un proyecto que vamos a lanzar, que a lo mejor está a nivel corporativo, le reporta a otras. Eso en términos muy generales es una estructura matricial. ¿Hasta aquí está clara la idea de la estructura matricial? Sí. Ahora, yo les diría que hoy en día las empresas cada vez más tienen una estructura matricial, ¿no? Y eso estresaría y volvería loco al señor Fayol. Pero es que la dinámica, por ejemplo, un Google, un Apple, incluso Volkswagen, que es más cuadradona que las otras, necesitan una lógica matricial, ¿no? Porque no solamente tienes que ver los intereses de tu función, ¿no? Y hacer actividades de un solo departamento, sino que cada vez esto implica que tenemos que trabajar más en equipo para crear nuevos productos, lanzar proyectos, Hay estructuras muy dinámicas en donde tú le reportas en el día a día a un jefe, pero a lo mejor estás metido no en uno, en 4 proyectos. Y entonces tienes que reportar matricialmente. A lo mejor esos jefes matriciales no te pueden correr, te puede correr ¿no? Pero a lo mejor le va a pedir a tu jefe directo, a tu jefe lineal, que de alguna manera te dé un correctivo, que también te pasa una queja de que no está haciendo la chamba que le toca en relación con el proyecto de la Tiguan, pensemos. Entonces, sí es una presión que tiene que ver con coordinación. Pero al final, esfuerzos para trabajar en varias cosas a la vez en equipo, y esa lógica la tiene una estructura matricial, o también, por ejemplo, un tipo de estructura que tiene una lógica matricial es la de equipos de producto, en donde a lo mejor vamos creando equipos que tienen representantes de distintos departamentos, es otra forma de verlo, en donde yo trabajo en ventas y en el día a día tengo que hacer ciertas cosas de ventas y hacer reportes de cómo van funcionando las ventas de las tiendas que tengo, pero también participo en 1 o 2 equipos de producto porque estamos cambiando o rediseñando el empaque de un producto, la imagen de un producto o lanzando un nuevo producto, ¿no? Y entonces haces chamba en el día a día en tu departamento, pero también participas en un equipo que está diseñando o relanzando 1 o más productos, ¿no?
Y entonces, como miembro del equipo, pues también reporta ciertas cosas en ese equipo de producto en el que estás, o de proyecto puede ser, en el que estás trabajando. Entonces, estos son criterios generales importantes a considerar dentro de la función de organización. Y algo que son conceptos clave muy importantes que nos tenemos que, digo, más que aprender de memoria, es identificarlos muy bien, ¿no? A mí lo de la memoria, francamente, no me interesa. Y como verán en los exámenes, pues tampoco nos sirven como de tanto, porque no todo lo preguntamos a la letra. Pero básicamente tiene que ver con, por ejemplo, si vemos un organigrama, me voy a ir a este que es el más cuadradón. Aquí tenemos una relación de autoridad y responsabilidad, es decir, aquí vemos, por ejemplo, una persona que está a la cabeza de la organización, estos le reportan a esta persona y estos que están aquí representados verticalmente le reportan al nivel vicepresidente, ¿no? Y no vemos otro nivel. En este organigrama vemos 3 niveles. Nada más uno está plasmado o representado de manera y el tercer nivel está representado de manera vertical, pero son 3 niveles, ¿no? Fundamentalmente. Si volteáramos esto en horizontal, pues tendríamos 3 niveles también. Ahora, ¿esto qué implica? Que hay cierto nivel de jerarquía. Este tiene más responsabilidad que los vicepresidentes ejecutivos, y los vicepresidentes ejecutivos tienen también más autoridad y más responsabilidad que el tercer nivel de vicepresidentes y directores y hasta gerentes que van apareciendo en el tercer nivel, ¿no? Entonces, cada nivel de arriba hacia abajo va a representar una mayor autoridad, es decir, una mayor capacidad de tomar decisiones, pero responder por esas decisiones, ¿no? No es que te regalé la chamba de jefe y puedes hacer lo que quieras, no. O sea, tienes autoridad para pedir cosas, para tomar decisiones, para dar instrucciones, pero porque van encaminadas hacia el objetivo que tenemos en la organización, ¿no? Y si vemos, este principio que tiene que ver con autoridad y responsabilidad también refleja un nivel jerárquico, es decir, quien tiene una posición de mayor autoridad tiene mayor jerarquía. Y hay otro concepto que, de hecho, si lo recordamos bien en los 14 puntos de Fayol, que es el de la cadena de mando, y que implica que para tomar decisiones, es muy de principios del siglo XX, ¿no? Es muy clásico el principio, pero básicamente, pero sigue funcionando, que seguimos una cadena de mando, es decir, las instrucciones tienen que respetarse y seguirse desde la parte de hasta arriba de la organización hasta abajo. Es decir, en este ejemplo, el presidente o CEO le va a dar instrucciones a este nivel le va a dar instrucciones a este nivel, ¿no? Y entonces hay una cadena de mando que va a ir siguiendo cada uno de los niveles. A lo mejor pensemos, pero este vicepresidente tiene otro nivel hacia abajo de gerentes y esos gerentes tienen otro nivel hacia abajo y así sucesivamente. Entonces, toda esa jerarquía tiene que respetarse o digamos que las decisiones van a ir fluyendo de arriba hacia abajo en este concepto de cadena de mando y en el organigrama podemos ver visualmente quién le reporta a quién y cómo va siguiéndose esa cadena de mando. Cómo van fluyendo las instrucciones, la comunicación, de arriba hacia abajo, en términos de mandar instrucciones, de plantear objetivos y ponerle objetivos al siguiente nivel, pues es siguiendo la cadena de mando, que a eso nos referimos. Y en el organigrama la podemos ver pues, de arriba hacia abajo. ¿Cuántos niveles tiene la jerarquía? Pues eso nos dice de qué tan larga es la cadena de mando. En una empresa con 15 niveles, pues es una cadena de mando muy larga, pero ¿eso qué implica? Que de aquí a que se entere el nivel 14, ya la competencia nos ganó el paso, ¿no? Si es que no hay una buena comunicación, si es que hacemos cosas muy diferentes, si es que es muy complejo lo que realizamos, ¿no? Pero eso es lo que representa el principio de cadena de mando. Ahora, si ven, me voy a regresar otra vez a los organigramas. Si vemos en el organigrama, hay un principio que le llamamos tramo de control y usamos mucho en las empresas y en las organizaciones para muchas cosas. ¿Qué cosa es un tramo de control? Es el número de personas que le reportan a un jefe. Entonces, por ejemplo, pensemos aquí
el vicepresidente ejecutivo de Finanzas y Administración tiene un tramo de control de 5 personas, ¿no? Porque le reportan 5 personas, ¿no? El vicepresidente de Impuestos, el de Tesorería, el de Contraloría, el de Servicios y un director de Planeación Corporativa. Entonces, este es el tramo de control. Pero aquí, por ejemplo, vemos que ¿quién es el que tiene el tramo de control más grande en esta estructura que estamos viendo? El CEO. ¿Me lo juran? Ah, Yo digo que no. no. Profe, ¿lo puedo volver a repetir? Sí, ¿cuál de las personas que tenemos o de los puestos que tenemos en este organigrama tiene el tramo de control más grande? Acuérdense, tramo de control es el número de personas que le reportan directamente. El El vicepresidente ejecutivo, planeación y asignaciones. Súper. Este es el tramo de control más grande, ¿no? Si vemos a este vicepresidente, hasta donde llegó la diapositiva, le reportan creo que 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personas. De hecho, el CEO tiene un tramo de control más chiquito. Son 5 vicepresidentes ejecutivos, pero este, por la cantidad de cosas que tiene que hacer y que controla, el reino que le dieron en esta estructura, pues tiene 9 entre vicepresidentes, gerentes y directores que directamente le reportan, ¿no? Ese es el tramo de control, directamente. Porque dirían, pues el CEO porque tiene a todos estos. No, pero todos estos no le reportan directo. Nomás le reportan directo estos vicepresidentes. Entonces, el tramo de control del presidente son 5, en esta imagen que estamos viendo, porque en su libro hay otra. De hecho, en su libro, si checan en la versión nueva, en la página 316 del mismo organigrama, bueno, de la misma empresa, ¿cuál es el tramo de control del presidente? Ahí cambia. ¿Cuántas personas le reportan? A quien tenga el libro versión nueva. 8. 8. Ahí estamos viendo un tramo de control más grandecito, ¿no? Y entonces hay que entender los tramos de control. ¿Por qué son importantes en una estructura? Porque depende, digamos, un tramo de control debería reflejar, bueno, todo lo que se tiene que hacer en el equipo, cuántas personas necesito para sacar los objetivos que yo tengo como responsable de ese equipo, pero también cuántas personas puede manejar un solo jefe. Entonces, bueno, vamos a creer que la persona que está acá como vicepresidente ejecutivo de Planeación y Asignaciones tiene la capacidad de manejar directamente a todos estos 9. Por eso es que tiene un tramo de control grande. Puede ser, por ejemplo, a medida en que los puestos sean distintos, como vemos en este organigrama, ¿no? Muy complejos, muy complicados, la regla es que el tramo de control debería ser menor. Por ejemplo, es muy complejo lo que hace un presidente, es muy complejo lo que hace cada vicepresidente, entonces un tramo de control de 5 está perfecto para el presidente, porque es más fácil que pueda organizar a toda la estructura tratando directamente con 5. Yo creo, por ejemplo, hay directores, depende de la complejidad del negocio, pero pueden llegar a tener 10, 11, 15 directores generales o vicepresidentes que le reportan al presidente de la empresa, ¿no? Va a depender del tamaño de la organización y de la complejidad, pero no podría tener 40, que nunca en la vida le va a dar para controlar o para entender lo que hacen y organizar el trabajo con todos esos, ¿no? Este tramo de control pues, está bastante nice. El del libro, pues yo diría también 8 para un presidente es un número, pues digamos que podríamos decir estándar, ¿no? Ahora pensemos en el tramo de control de un supervisor de línea, que yo de repente, trabajando con algunos de ellos en las empresas en las que yo ahorita hago cosas de consultoría y de capacitación, pues de repente hay supervisores que tienen tramos de control de 35, de 25, hasta de 40, ¿no? Estamos hablando de 40 personas que le reportan directamente en un turno, o en 2, o hasta en 3, cuando de repente tienen mucha responsabilidad. Pero esos, la verdad es que sí está cañón tener un tramo de control tan grande, pero podría llegar a funcionar. La verdad es que 40 es muchísimo, pero podría llegar a funcionar porque son 40 personas que hacen el mismo puesto, es el mismo operador y hacen el mismo tipo de tarea repetitiva, y además los tengo a los 40 aquí enfrente. En esas condiciones es más fácil tener un tramo de control más grande, lo puedo controlar. Si son más sencillas, más rutinarias y todos están como, digamos, en un mismo espacio geográfico,
pues a lo mejor puedo tener 20, 25, 30 en un tramo de control, ¿no? Pero bueno, ahí va a variar dependiendo de la organización, de la estructura, del tipo de cosas que hacemos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, estos son conceptos, elementos básicos de organización. ¿Perdón? Bueno, pensé que alguien había dicho algo. Ok, ahora hay dos conceptos de gerente que también menciona el libro y que tienen que ver con autoridad. ¿Quién puede dar instrucciones y de qué tipo? Y tiene que ver un poco con la lógica matricial cuando decimos es gerente de línea, gerente de staff. Por ejemplo, puede ser que digamos, a ver, tú estás metido dentro del departamento de ventas, ¿no? Y tienes tu jefe de línea, tu gerente de línea es el gerente de ventas y le vas a reportar el día a día. Y si es tu gerente de líneas, es el que te va a dar instrucciones directas y es el que con el que vas a hacer tu evaluación del desempeño y es el que va a autorizar tus aumentos de puesto, tus vacaciones, ese generalmente es tu gerente de línea, ¿no? Y el que tiene, digamos, una responsabilidad directa y el que va a darte las instrucciones directas en términos generales. Pero puede ser que también tengas varios jefes o varios gerentes de staff, es decir, ellos no te van a autorizar las vacaciones, ellos no te van a correr, quizá ellos no van a tener la última palabra en contratarte en un momento dado, pero sí te van a dar instrucciones, sí tienen cierto nivel de autoridad. A lo mejor, por ejemplo, el gerente de la Tiguan, como decíamos hace rato, del proyecto, pues no es tu jefe, a él no le vas a pedir que te firme las vacaciones, pero sí le vas a tener que hacer caso y lo vas a obedecer en ciertas cosas de manera de staff. Y de manera de staff, pues bueno, vamos a... de hecho, estos dos jefes se van a coordinar entre sí para que esto funcione, ¿no? En ciertas cosas que tienen que ver con tu chamba. Entonces vas a tener un jefe directo que es el lineal, que es el que va a tener más autoridad, más responsabilidad, digamos una responsabilidad directa, pero también vamos a tener gerentes de staff que tienen cierta autoridad por el tipo de proyecto, de producto que tenemos y al que también le vamos a terminar haciendo caso, ¿no? Entonces, ese concepto le llamamos de línea o de staff. En un organigrama, un gerente de línea lo marcamos con una línea completita. En todos los ejemplos que tengo, creo que tengo puros de línea. Si hubiera, por ejemplo, aquí una función con una línea punteada, pensemos que a lo mejor este vicepresidente de zona este tiene una línea punteada aquí con el vicepresidente ejecutivo, quiere decir que aquí hay una autoridad de staff indirecta, pero que su jefe directo es el vicepresidente ejecutivo de tiendas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son los conceptos también de autoridad de línea o gerente de línea y autoridad de staff. Y en relación con todo lo que hemos platicado, pues bueno, si vemos una organización que tiene 10 niveles y tiene una jerarquía altísima, entonces porque tenemos el vicepresidente, el ejecutivo, el vicepresidente normal, el director ejecutivo, el director normal, el gerente senior, el gerente normal, el coordinador, hasta llegar al pueblo, como diría López Obrador, pues a lo mejor son 15, 20 niveles, es una organización muy alta, muy, muy alta. Pero a lo mejor tenemos una organización de 3 o 4 niveles, una pequeña empresa o una mediana, pues sería a lo mejor una de 2 o 3 niveles. Ay, perdón, aquí estamos hablando de una organización más plana, lo que implica menos niveles, probablemente más puestos hacia lo horizontal. De repente hay organizaciones que por su complejidad, por su tamaño, pues tienden a ser muy altas. Pero las organizaciones altas tienen el defecto de que de aquí a que se entre el último nivel, si no hay una buena coordinación, o más planas, por ejemplo, Google, aunque es una empresa grande, tiende a tener poquitos niveles de autoridad, pero muchos, muchos puestos en lo largo del horizontal para trabajar en equipo en distintas actividades de proyecto. Ahí hay una lógica de menos autoridad jerárquica, pero de más coordinación, más trabajo en equipo, de mayor autonomía incluso entre los puestos, por eso necesitas menos jefes, cuando la gente toma más decisiones sobre su propio puesto, y ahí podemos tener una organización un poquito más plana.
Si es más plana, tiende a ser más descentralizada, es decir, yo te doy más autoridad para que tú tomes decisiones sobre tu puesto, ¿no? O más centralizada, si vas a ir al baño, me pides permiso, ¿no? Y para muchas decisiones, por ejemplo, yo creo que Oxxo es una empresa muy centralizada, porque hay muchas cosas que no puede decidir una tienda. Tienes que hablar al corporativo para darle vacaciones a la gente de cada tienda, para decidir sobre horarios de trabajo de cada tienda, ¿no? Entonces, hay procesos que están muy centralizados y a lo mejor hay empresas en donde cada tienda se maneja de manera autónoma en el 80% de las cosas, pues esa sería una estructura más bien un poquito más descentralizada. Y bueno, para una lógica de centralización, descentralización, para que funcionen todas estas cosas de integración entre equipos, de coordinación, por ejemplo, pensemos en una estructura matricial, como la que les acabo de platicar, hay distintos niveles de coordinación y de integración. Cuando decimos integración, implica cómo es que un área, una persona que trabaja en un área va a trabajar con otra área, ¿no? O cómo personas que están en distintos equipos funcionales, o sea, yo estoy en ventas, tú estás en recursos humanos, tú estás en producción, porque el mercado nos lo va a pedir, la dinámica de la organización y de la empresa nos lo va a pedir, vamos a tener que organizarnos en integración, es decir, hay empresas que tienen cero integración, cero mecanismos de integración, y el de finanzas trabaja él solito, y si su trabajo le impacta positiva o negativamente a otra área, le vale gorro. Y así están estructuradas las empresas y se ponen el pie muchísimo unas a otras, ¿no? Generalmente. Cada día más en las organizaciones vamos necesitando una lógica de integración. Y hay distintos mecanismos, distintos niveles de integración, que como podemos ver en la gráfica, pues van, en su libro, en la versión nueva, viene prácticamente lo mismo, desde algo más simple como es de, a ver, ve y ponte de acuerdo con el de marketing, tú que eres de finanzas, para ver cómo van a pagarle al proveedor de la agencia publicitaria, ¿no? Y ese es el nivel más básico de integración, que a veces hay empresas donde ni siquiera existe, ¿no? Pero es de cómo yo trabajo en marketing, pero tengo que ir a ver al de recursos humanos, al de investigación y desarrollo, al de producción, para el pedazo de que mi chamba le pega al otro, ¿no? Voy a sacar una campaña publicitaria, voy a hacer unos volantes, unos pósters, pero pues tengo que coordinarme con el de ventas, que es el que conoce a los clientes, ¿no? Y tengo que coordinarme con el de compras para ver cuándo le puedo pagar a mi proveedor. Entonces tengo que tener un contacto directo al menos para tener, digamos, cierta coordinación básica. Ya un siguiente nivel es algo a lo que le llamamos papeles de enlace. Es decir, que de alguna manera en el día a día ya tenemos una persona, un asistente, por ejemplo, del gerente, y aparte un jefe de equipo de proyectos que trabajan coordinados, por poner un ejemplo, todo el tiempo y están pegados todo el tiempo, no cada vez que lo necesite, para ir identificando cómo podemos trabajar mejor las dos áreas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tenía en muchas ocasiones en mi papel como gerente de aprendizaje y desarrollo, tenía que hacer en muchas ocasiones una chamba de enlace y vivía yo permanentemente pegado con el área de proyectos. Todos los proyectos siempre requerían capacitación. Entonces, mi papel era todo el tiempo ver con el de proyectos cuando surgía un nuevo proyecto, porque se iba a lanzar un nuevo producto, un nuevo proceso, cómo podíamos trabajar mejor y en coordinación para crear la capacitación de cada uno de los proyectos que iba surgiendo, ¿no? Y un papel de enlace en ese sentido, pues es un poquito más permanente, ¿no? Cuando dos áreas casi todo el tiempo están trabajando o tienen un impacto, donde hay que identificar sugerencias, nuevas formas de hacer las cosas para desarrollarlas. Por ejemplo, quizá de contacto directo, pues finanzas y marketing, pues de repente tienen que estar tratando de tener el mayor contacto directo posible. Pero a lo mejor ventas y marketing tienen un papel de enlace porque están pegados, una cosa casi siempre está pegada con la otra, ¿no? Lo que hace marketing le pega a ventas y viceversa, y probablemente ahí sí se tenga que tener una mayor coordinación casi todo el tiempo y estar identificando sugerencias, formas de hacer las cosas, ¿no?
Hay algo que le llamamos fuerza de tarea, que es un siguiente nivel, que una task force es prácticamente cuando... Fuerza de tarea a lo mejor es más de corto plazo, porque pensemos, de repente tenemos que... No se está vendiendo el producto de bebidas isotónicas para gimnasios, ¿no? De todas las bebidas que manejamos, ahorita por decirles una tontería. Se está cayendo la venta en la zona norte, ahí tenemos un problema y casi vamos a desaparecer con la competencia, ¿no? Entonces se crea una fuerza de tarea por 6 meses y entonces a lo mejor tenemos representantes expertos muy buenos en marketing, en ventas, en recursos humanos, para ver qué capacitación le damos a la gente, en compras, etcétera. Lo que, dependiendo de las necesidades, los mandamos a Monterrey en la zona norte, crean un plan, lo ejecutan, le echan montón al problema, lo resuelven y regresan a su vida normal. De repente también son tipos de organizaciones temporales, las fuerzas de tareas para resolver un problema, ¿no? O un equipo multifuncional, como lo hemos platicado en todo lo que hemos visto de administración de cadena de valor, como puede ser, por ejemplo, lo que habíamos señalado o platicado del equipo que está diseñando ahorita la Tiguan. Y a lo mejor es un equipo que se va a formar y que va a estar chambeando año y medio para rediseñar y relanzar al mercado la Tiguan, ahorita por decirles algo, ¿no? Entonces, hay gente de producción, de calidad, de investigación y desarrollo, de ventas, trabajando en ese proyecto más en su chamba en la vida diaria, ¿no? Entonces, ahí tenemos 2 chambas al mismo tiempo, porque estamos en un equipo multifuncional y aparte estamos en nuestro departamento funcional en el día a día, ¿no? Durante un año que dure el proyecto, por ejemplo, si estamos hablando de la Tiguan, ¿no? O si ya es permanente, todo el tiempo, por ejemplo, lo que me decían a mí en Gamesa, tienes tu jefe directo en recursos humanos, pero toda la vida le vas a reportar matricialmente al de ventas, porque vas a trabajar con la gente de ventas, ¿no? Todas las cuestiones de capacitación. Entonces ya en una lógica más permanente, cuando tienes 2 o más jefes, cuando estás haciendo una función que le pega a 2 o más áreas, pues ya estás hablando de una estructura más compleja que sería una matricial, ¿no? Y de repente también hay puestos que le llamamos de integración. Un puesto que creamos que su chamba es coordinarse con muchas áreas para lograr un resultado. Por ejemplo, un project manager, un gerente de proyecto, que ahorita está haciendo el proyecto para, pensemos, ¿no? En las empresas en donde estamos regresando a la nueva normalidad y que la gente está regresando del home office a las empresas y a las organizaciones a trabajar, prácticamente necesitamos un integrador. A lo mejor vamos a crear un project manager que se encargue de hacer un plan y el coordinarse con distintos departamentos para el regreso a la nueva normalidad, ¿no? Y entonces ese tiene que ver unas cosas con mercadotecnia, con compras, con recursos humanos, etcétera, y va a ejercer este papel de integrador mientras dure el proyecto de la nueva normalidad. Ese es un puesto en particular, no es tanto un equipo o una fuerza de tarea, sino alguien que va a tener ese rol de integrarnos a todos, de coordinarnos a todos para que un proyecto funcione. Puede ser temporal o puede ser un puesto que de manera permanente esté manejando proyectos e integrando, que tenga este papel integrador de estar viendo una chamba con todo mundo. Entonces, bueno, estos mecanismos de integración y estos roles de integración de repente pueden ser muy complejos, permanentes, pueden ser ocasionales para resolver un problema, como es una fuerza de tarea, pero son también consideraciones que necesitamos tener dentro de una organización. Y para cerrar el capítulo número 10, Garrett y Jones hablan de cultura, que cultura es todo un tema, desde luego es muy, muy complejo, pero prácticamente, como mencionaba yo también al principio del capítulo, la cultura, tenemos la estructura, el organigrama, los puestos, definimos tramos de control, quién es el gerente de línea, quién es el de staff, todo lo que hemos platicado hasta ahorita. Ya está la estructura, pero ahora hay que ver cuál es el chip con el que la gente va a funcionar, cuál es el tipo de valores, cuál es el tipo de principios éticos, cuáles son las cosas que son aceptables y no son aceptables dentro de la organización, cómo nos vamos a llevar. Hay culturas organizacionales en donde la gente está mucho más integrada y trabaja en equipo.
Hay culturas organizacionales en donde trabaja en equipo, pero no más en su departamento y a los demás no les hace caso. Entonces, la parte de relación laboral tiene un impacto importante en la cultura. La cultura tiene que ver, en términos generales, también con las características que tiene el tipo de gente que va a trabajar, ¿no? Y entonces veamos cuál es el tipo de gente y el perfil que trabaja en Google, cuál es el tipo de gente y el perfil que trabaja en Walmart, y eso también le va a dar una característica, ese chip y esa forma en la que vamos a funcionar a la cultura organizacional que puede tener una empresa. Y desde luego la estructura, cómo está diseñada y definida. Esos 4 elementos van a hacer que la gente funcione de alguna manera, opere de acuerdo a ese sistema de valores, a esas reglas a las cuales le llamamos cultura organizacional. Y hay empresas que tienen una cultura muy fuerte, como puede ser, por ejemplo, Walmart tiene una cultura muy fuerte porque tiene reglas, tiene valores, tiene rituales incluso, que en Walmart, en las tiendas antes Vips, cuando pertenecía a Walmart, era de echar porras todos los días antes de empezar el día, y la gente se pone la camiseta de manera muy fuerte. Y hay organismos de gobierno, por ejemplo, y hay empresas donde la cultura es muy débil porque nadie le hace caso ni a ese sistema de valores, ni tienen relaciones laborales fuertes, la estructura no funciona bien. Entonces ahí hablamos de culturas muy débiles que no se saben adaptar y que les cuesta mucho trabajo hacer que la organización y que la estructura funcione. Bueno, ese es el panorama general de todo el capítulo 10. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Profe, o sea, las culturas débiles es cuando pues, la organización no sigue la cultura. ¿O No, sí más tiene bien, que seguir? las culturas débiles es cuando, más bien, la organización no sigue lo que dicen sus valores, no le hace caso a su misión y visión, por ejemplo, ¿no? No significa nada para la gente, no respeta de repente como los procesos, y también es una cultura en donde adaptarte a lo que va pasando en el entorno, reaccionar en base a ese sistema de reglas, en base a sus valores, pues la gente ni caso les hace, ¿no? Por ejemplo, empresas en donde atendemos mal al cliente, no tenemos una buena respuesta, no cuadran los valores que están en el póster con cómo funciona la gente en el día a día, pues ahí estamos viendo, por ejemplo, una cultura débil, organizacionalmente hablando. Digo, es un tema, de hecho, deberían ver una materia completita de pura cultura organizacional o donde la mitad de la materia venga, seguramente la van a tener. Pero ahorita es a nivel de tener una idea muy general de qué es la cultura y cómo embona en esta parte, digamos, de la estructura organizacional, ¿no? No sé si con eso quedó claro o no Sí, sí, tanto. sí. Todo bien. Perfecto. Y supongo que las fuertes o adaptativas es lo contrario, ¿no? Que sí la siguen. Claro, la gente que tiene la camiseta puesta y mata. Por ejemplo, yo diría Starbucks es probablemente un ejemplo en general de una cultura fuerte, ¿no? Porque la gente sí se comporta de acuerdo a los valores de Starbucks, sí es gente que crea experiencia, que trata de mantener como todo el estándar, que te atiende de acuerdo a como Starbucks quiere que te atiendan, donde las reglas funcionan perfectamente bien. Y además es una empresa que, dado eso, se adapta muy fácilmente a los cambios que el entorno le piden, pues ahí estamos hablando de una cultura fuerte, ¿no? En términos muy generales. Bueno, pues con eso terminamos el último capítulo que va a entrar en el examen. Les pido porfa si se pueden organizar para hacer la actividad dentro del tema que dice organización. Hay un caso súper sencillito, dice caso de organización, que tienen de aquí al viernes para trabajarlo en equipo. Son 2 paginitas y lo que tienen que hacer es leer lo que dice cómo está estructurada la organización. En base a lo que dice el caso, van a dibujar el organigrama, de acuerdo a lo que dicen las 2 paginitas, cómo es la estructura, como lo está describiendo linealmente el texto, de acuerdo a lo que dice el texto, qué es lo que creen que son errores o debilidades de cómo está acomodada la estructura, por lo que tiene que hacer la empresa, cuáles detectan ustedes que puedan ser áreas de oportunidad de la empresa, y cuál sería su propuesta de una nueva estructura, cómo para ustedes podría funcionar mejor el organigrama. Ahí se vale que ustedes puedan crear un nuevo puesto, redefinir una nueva área, etcétera. En un par de párrafos explicar por qué ese nuevo organigrama puede funcionar mejor, y ese es el ejercicio que vamos a hacer. Si tienen alguna duda, algún comentario en el Inter,
pues ahí me avisan, me escriben y con mucho gusto lo resolvemos. Y entonces el próximo miércoles, primero Dios, nos ve, no es cierto. Bueno, sí, el próximo miércoles seguimos con clase, pero el lunes tenemos el examen, igual que en el primer parcial, porfa. Vamos a empezar a las 7 de la mañana, vamos a tener 1 hora para hacer el examen máximo a partir del momento en el que ustedes comiencen, es dentro del horario de clase. Igual voy a abrir una sesión de Teams, solo por dudas, comentarios si se atoran en algo, pero el examen igual nos va a aparecer en Moodle, ¿no? Profe, ¿Algún? una pregunta. Sí. La actividad en la que acaba ahorita de proyectar, por ejemplo, ve que dijo que podemos, o sea, hay una parte que dice cómo funcionaría mejor el organigrama y podemos añadir pues así. ¿Es válido poner, o sea, crear nuestro propio organigrama y de ahí explicarle por qué pensamos que es mejor? Ah, claro, o sea, eso es lo que les estoy pidiendo que hagan en el tercer punto. Tienen que dibujar el organigrama como está hoy la empresa, de acuerdo a lo que describe el texto, ¿no? O sea, lo que ustedes están entendiendo. Pero tienen que llegar, el tercer punto es crear su propio organigrama. ¿Cuál es la versión? ¿Cuál sería el diseño de la empresa que a ustedes les late que puede funcionar mejor? Sí tenemos que llegar a ese punto, definitivamente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo. Hoy nos extendimos un poquitito más, pero ya terminamos todo lo que teníamos que ver. Y para cualquier duda que tengan en el Inter, ahí me avisan por correo, yo estoy al pendiente de ello. Y nos vemos el lunes en el examen y luego en clase, pues el miércoles de la próxima semana. Que tengan bonito fin de semana, bonita conclusión de semana. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Profe, Hasta luego, ¿sí? Tengo una pregunta. ¿El ¿Sí? examen va a venir con